a explicar ahora la industria. Es decir, hemos explicado ya en la primera parte todo lo que se refiere a materias primas y fuentes de energía, y ahora vamos a explicar la industria en España. Comenzamos con el concepto de industria. Acordaros que vosotros tenéis que picar aquí cada uno de los apartados y luego dar. Como yo lo tengo abierto, os lo explico. Bueno, en España la industria es un sector importante que ocupa más o menos al 30% de la población, igual que aporta al Producto Interior Bruto de España el 30% en el año 2007 y 2008. Respecto a la aportación, dentro del secundario se diferencia entre industria y construcción. Si os fijáis aquí, la industria aporta al PIB el 17% y la construcción el 2%, mientras que serían valores muy parecidos los relativos a empleo, es decir, población activa ocupada en cada uno de los subsectores del secundario, industria y construcción. ¿Cuáles son las comunidades autónomas más industrializadas? Las tenéis aquí: Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía. ¿Y en qué industrias? Pues en alimentación, bebidas, tabaco, automóvil, aunque son marcas extranjeras, metalúrgica, química y construcción. ¿Qué tamaño tienen nuestras empresas? Pues más bien pequeño. Son pymes, pequeñas y medianas empresas. Este gráfico también es interesante porque se ve la evolución de la economía española de los tres sectores. Si os fijáis, en 1900, evidentemente la mayoría de la población, más del 60%, se dedicaba al primario, en torno a un 18% al secundario y en torno a un 19% al terciario. En la actualidad, en el 2008, el primario se ha reducido a menos de un 4% de población activa. El secundario está, como hemos visto, cercano al 30%, incluyendo industria y construcción, y el terciario es el que más población ocupa, en torno al 70%. Esto significa que hemos pasado de una economía agraria atrasada a una economía terciarizada, como la mayoría de los países de nuestro entorno. Ahora vamos a ir viendo esto mismo que acabamos de ver, pero con mapas. Si os fijáis aquí se ve claramente cuáles son las comunidades autónomas más industrializadas. Tendríamos por un lado, como hemos dicho, Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana, el País Vasco o Andalucía. Y aquí podríais ver lo mismo, pero en un mapa de coropletas con porcentajes de producción industrial por comunidades autónomas. Destaca, igual que antes, Cataluña o, por ejemplo, el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid. Otra forma de ver los tipos de industria que ya hemos estudiado serían con este mapa. Entonces hemos destacado la metalúrgica, la automóvil, por ejemplo tenemos la Opel en Zaragoza o la Ford en Valencia, la química, y luego tendríamos importantes alimentación, bebidas, luego cuero, calzado y textil y otras industrias, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a ver ya, sabéis que la industria se ha desarrollado desde finales del 18 hasta la actualidad y se han producido 3 revoluciones industriales. Vamos a ver. Bueno, lo tenéis aquí, presentación de las 3 revoluciones industriales, le daríais aquí. Bueno, aquí he hecho yo he elaborado un preci para que las veáis. La primera revolución industrial se produce en Gran Bretaña a finales del 18 y en el resto de Europa en la primera mitad del 19. Pero en España tardaría, sería en la segunda mitad del 19 o principios del 20. Lo mismo ocurre con la segunda revolución industrial. Se produce en Europa en la segunda mitad, a finales del 19, hacia 1870 y principios del 20. En España también se retrasa. Y la tercera revolución industrial se produce hace unos 30 años, hacia los años 90, 1990. Respecto a la primera, bueno, la fuente de energía primordial es el vapor, que utiliza como combustible el carbón. Aparecen como grandes industrias la textil y la siderúrgica, y la división en clases sociales que conocemos hoy en día. En la segunda revolución industrial aparecen nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad, y nuevos sectores industriales como la metalúrgica, la química o el automóvil. Y en la tercera revolución industrial destacan nuevas fuentes de energía, las alternativas, las renovables, y nuevos sectores industriales como por ejemplo la informática, la telefonía móvil, internet, robótica, microchips, etc. Vale. Ahora vamos a pasar a estudiar. Hemos visto las 3 revoluciones, pero ahora lo vamos a ver en España. Entonces, en España, aquí. Bueno, en España vamos a distinguir claramente 3 fases en la industrialización de España. La primera fase corresponde, como podéis ver aquí,
La primera fase corresponde, la primera etapa, con la industrialización. Se juntan la primera y la segunda revolución. Y dura más de un siglo, de 1855, que es el despegue de nuestra industria, hasta 1975. La fecha clave que lo divide sería 1975, porque se produce la crisis del petróleo. Ya hemos hablado de la crisis del petróleo, es que los países exportadores de petróleo, la PEP, por primera vez se ponen de acuerdo y suben muchísimo el precio del petróleo. Esto provocará una crisis industrial en España y a nivel mundial, y pasaremos a una segunda etapa. Esta segunda etapa, que solo dura 10 años, supone la crisis y la recuperación, del 75 al 85. Y aquí se producirá una reestructuración industrial, es decir, se cerrarán empresas, industrias y se abrirán otras, reindustrialización. Y la tercera etapa sería desde el 85 hasta hoy, que coincidiría más o menos con la tercera revolución industrial. Muy bien, dicho esto, ahora tenemos que pasar a estudiar cada una de las fases. Estos son los cuadros que tenéis en el tema. Esta columna de aquí sería la primera etapa, esta segunda columna sería la segunda etapa, y ahora aparece la tercera, pero hay una presentación que he creado para que os sea más sencillo. Fijaros que la primera etapa, este sería el mapa donde están localizadas las industrias. En la segunda aparecen las zonas de reindustrialización. Y en la tercera aparece la industria actual, que se localiza en el eje del Ebro, en el eje del Ebro, en el Mediterráneo y en Madrid principalmente. Vamos a estudiar más detenidamente la primera etapa, de 1855 a 1975, que se subdivide en dos etapas. En la segunda mitad del siglo XIX se localizan industrias de base extractiva en el norte, País Vasco y Asturias, y en Málaga. También se localizan industrias de base portuaria, sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Bilbao y algunas ciudades de Andalucía. Y luego tenemos una industria de área urbana o la capital, Madrid. Ahora bien, de 1900 a 1975 se afianzan las tres anteriores, a excepción de Málaga, que desaparece. Es decir, continúa habiendo industria de base extractiva en el norte, de base portuaria, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en Cataluña y en Madrid. Pero a partir de los años de desarrollo de Franco, en los años 60, se intenta descentralizar la industria, diversificarla. Y entonces aparecen los polos de desarrollo que dan ayudas, entre los que destacan sobre todo Valladolid y Zaragoza, y los polos de promoción, que serían sobre todo Burgos y Huelva, para deslocalizar la industria, es decir, que se distribuya mejor por toda España. Bueno, esta sería la segunda etapa, donde se produce la crisis del 75, la crisis del petróleo, y que por lo tanto se va a producir una reconversión, es decir, el cierre de determinadas industrias, y allí se establecerán zonas TUR, es decir, zonas de urgente reindustrialización, es decir, aparecerán nuevas industrias más dinámicas. ¿Qué se cierra? Bueno, pues se cierran o privatizan astilleros, como por ejemplo el del Ferrol en Galicia, o por ejemplo en el Bilbao, o por ejemplo en Cádiz, los de Puerto Real. Y también se cierran o se reconvierten altos hornos como el de Asturias o el de Bilbao. En toda la gama blanca de electrodomésticos de Madrid también se reconvierte, y el metal, y en Barcelona también se reconvierte el sector textil. Y aparecen a la vez parques tecnológicos. ¿Esto qué significa? Que son zonas donde se concentran industrias punta. Esta sería la diapositiva que corresponde a la tercera etapa. Se diferencian diferentes áreas. Primero, las más industrializadas, las más desarrolladas, Madrid y Barcelona. En Madrid destaca el Parque Tecnológico de Tres Cantos, maquinaria y química. Y en Barcelona, pues el Vallès, con textil. Luego tenemos áreas pues en expansión, como sería el eje del Ebro, que une Navarra, La Rioja y Zaragoza, o el eje del Mediterráneo, desde Girona hasta Cartagena. Luego tenemos áreas en declive, en relación con la industria siderúrgica y naval, como por ejemplo el Ferrol, o Ponferrada en León, o por ejemplo en Asturias y en Cantabria o el País Vasco. Y luego tenemos áreas donde hay muy poca industria, o ha sido inducida o es escasa. En Aragón, inducida, acordaros, sería Zaragoza. En Castilla y León también sería el eje industrial destacado Valladolid, Palencia, Burgos. Y en Andalucía destaca el triángulo Huelva, Cádiz y Sevilla.
Esa sería industria inducida. Y la escasa la tendríamos en Castilla-La Mancha, donde destaca Puerto Llano, y luego también tendríamos en Extremadura, Baleares y Canarias.